con nuestros pies a donde vamos también, Señor, en la vida que vivimos delante de el mundo, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, tu pueblo. Padre, te pedimos por Israel, Señor. Cada día, Señor, están tratando de destruir tu pueblo, pero es tu pueblo. Y tú haces milagros, Señor, protegiendo, Señor, a Israel. También por Ucrania, Señor, y Rusia, Señor. Señor, por este trato de paz que están tratando de pasar, Señor, que tú seas, Señor, el que toca el corazón de todos los que están, Señor, llegando a esta meta, Señor. Hay jóvenes, Señor, muchachitos, Señor, de 16 años, Señor, que se están muriendo, Padre. Te pedimos que tú traigas paz, Señor, y que, Señor, puede ser la gloria para ti. Todos juntos, en el nombre de Jesús, pedimos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús, el grande nombre de nuestra vida. Te pedimos esto en su nombre. Amén. Que se pueden sentar, hermanos. Gracias. Seguimos en la palabra de Dios. Qué hermoso día Dios nos ha dado. Es parte del mensaje hoy día. Dice así, y donde dejamos la semana pasada, dice Mateo 5:43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrarás a tu enemigo. Lo que Cristo está haciendo, Él está haciendo una exposición de la palabra de Dios. Él está haciendo una exposición de la ley de Dios, y todo el ley de Dios, todos los mandamientos de Dios están colgadas o se cumplen con una palabra, y es el amor. La palabra que Dios está usando en este momento de amor es agapeo, que en el griego dice mi amor sin condición, incondicionalmente. Entonces, la palabra amor en el griego quiere decir agapeo, que quiere decir mi amor que es incondicionalmente. Es maravilloso que Dios tiene un amor para nosotros incondicionalmente. Tú ven, hijo, tú ven, hija, así como tú estás, tú ven. No es me tengo que portar bien, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro. Tú ven, hijo. El Padre Celestial tiene misericordia de nosotros. Conoce que nosotros somos frágil, conoce que nosotros somos débil. Entonces lo que Dios está hablando aquí en este momento es que nosotros vengamos a su amor. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos. Jesucristo está exponiendo la Escritura, y el final de eso es el amor agapeo, sin condicional. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso es fácil. Lo difícil es y aborrecer tu enemigo. ¿Qué dice Pedro en 1 de Pedro 4:8? Dice, sobre todos tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Sobre todo, dice la palabra de Dios, sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor entre nosotros, dice la palabra de Dios, porque el amor cubre una multitud de pecados. Este agapeo entre nosotros, que el amor que tengamos nosotros sea ferviente, que sea como un fuego en nosotros, que no se vaya a apagar fácilmente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5:44, siguiendo los textos de hoy, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os odian y os persiguen.
nosotros tenemos que ver algo que yo estuve leyendo, entonces leyendo otra vez, y entonces capté algo muy importante aquí. Nosotros tenemos que pensar si hay una dificultad entre nosotros y alguien más. Vamos a decir un hermano, una hermana, un familiar. Vamos a hacer que hay una contienda entre nosotros. Entonces dice la palabra de Dios esto. Dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Entonces nosotros tenemos que considerar algo. Ese familiar, ese hermano, esa hermana, ese vecino, vamos a decir, ¿es mi enemigo? Piensen. A lo mejor hay alguien que viene a mente y dice, hay un disgusto entre nosotros. Hay algo, un molestar entre nosotros. Entonces, quiero que ustedes si pueden, porque espero en Dios que no, pero si pueden poner a alguien su nombre en esta situación y viene a mente un hermano, una hermana, un vecino, un familiar, si viene una persona a tu mente, déme leer esto. Porque esto es muy interesante que me reveló el Señor esto. Dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo. Esa persona que yo tengo, o uno tiene un disgusto con ellos, ¿es tu enemigo? ¿O solamente hay un molestar entre vosotros? Hay algo que está dentro de ustedes, una contienda, pero esa persona es tu enemigo. Y dice, no por tanto, pastor. No es tanto, no es mi enemigo, nomás hay un disgusto entre nosotros. ¿Ok? Entonces sigue la palabra diciendo esto, porque estas palabras claves quiero que ustedes digan, esta persona es, esta palabra dice, sobre todo, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Y uno dice, ¿es mi enemigo? No. Entonces dice esto, bendecid a los que os maldicen. Hay una maldición entre ellos. No, estas palabras lo que quiero hacer ver es, estas palabras son muy graves. Estas palabras son muy fuertes para la relación que nosotros tenemos con esta persona. Entonces dice aquí, bendecid a los que os maldicen. Esta persona, esta relación, me están maldiciendo. Entonces dice, hacer bien a los que os aborrecen. No es por tanto, pastor. No es que la persona que tengo un disgusto con ellos me aborrecen. Entonces dice también la palabra de orar por los que os odian. Te odia esta persona. Esa palabra es muy fuerte para la contienda o el disgusto que tienen con un hermano o una hermana. Dice aquí la palabra de Dios. Y orar por los que os odian y os persiguen. Están atrás de mí. Me hacen la vida pesada y quieren hacerme la vida pesada. Entonces Dios está llevándolo a un extremo. Dios está diciendo, yo quiero que ustedes amen a esta persona. Y es difícil para uno a veces nomás pedir perdón o perdonar a alguien. Pero no es tan grave, pero Dios está diciendo, en este extremo, esto es lo que yo espero de ti, hijo. Hijo, esto es lo que yo espero de ti en este extremo. Déjeme leerlo una vez más y decir, pastor, no es tan grave la relación. Pero si fuera grave la situación, ¿qué es lo que Dios, mi Padre, quiere que yo haga? ¿Qué es lo que está pidiendo de mí? Aquí dice, pero yo os digo,
Amar a vuestro enemigo, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os odian y os persiguen. Y dicen uno, no es por tanto, pastor. Voy a ser obediente. Que Dios me ayude que nunca llegue a este extremo. Pero sabemos lo que Dios quiere. Porque aún en caso si llegará a ese extremo, esto es lo que pide Dios de mí. Y esto es lo que pide Dios de ustedes, sus hijos. Tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de enseñar al mundo que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Dios está haciendo algo en nosotros, nos está confirmando o nos está conformando a su imagen, la imagen de Cristo. No es por nuestras fuerzas naturales. Esto es la naturaleza de Cristo puesto en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo logramos hacer esto? Es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por medio de Cristo Jesús. Gálatas 2:20, una vez más, les pido que los vayan apuntando. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo voy a leer muy lentamente. Nosotros tenemos que decir esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuchen esto. Yo fui crucificado con Cristo en la cruz. Escuchen, hermanos, la importancia de esta frase bíblico. Yo fui. Pongan su nombre ahí, digan esto en su mente, en su corazón. Yo fui al mundo, al diablo, a todos mis enemigos, aquellos que me odian, aquellos que me perseguían. Di esto, yo fui crucificado con Cristo. Entonces sigue la palabra de Dios, dice en Gálatas 2:20. Este versículo es uno que cambia la vida. Este es un versículo que nosotros debemos de tener apuntado enfrente de nuestra Biblia en un lugar que es un texto por toda la vida. Y dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo fui crucificado con Él. Él murió por mis pecados. Mi pecado murió en la cruz. Y dice la palabra de Dios, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso yo perdono, por eso yo vivo esta vida, porque yo, Alejandro, el pandillero, Alejandro, el borracho, fue crucificado con Cristo. Y yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y dice Pablo esto, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener fe que Él murió por nosotros y el viejo hombre, el pandillero, el borracho, el drogadicto, Él murió también con Cristo en la cruz. Y yo ya no vivo, dice la palabra de Dios. Por eso digo, apunten este versículo, Gálatas 2:20, en sus Biblias.
Yo ya no vivo, yo fui crucificado con Él en la cruz y yo ya no vivo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne. Esto también agarró mi atención. Piensen de esto. ¿Qué es carne? ¿Qué es cuando dice carne? Nosotros pensemos, dejemos todo esto y pensemos de cuando alguien dice carne. Es algo que ponemos ahí, lo preparamos. Es algo que no tiene vida. Es un pedazo de carne. Y nosotros hay que tomar esto en mente porque esto es lo que vino a mi mente cuando Él dice, y lo que ahora vivo en la carne. Es como un desprecio de esta carne. Este cuerpo no es eterno. Este cuerpo de nosotros no es eterno. Cada día nos dice y nos dicta este cuerpo que tú no eres eterno. Que esta carne se está deshaciendo, se está descomponiendo. Y dice Pablo esto, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, bien lo saben, que este cuerpo no es eterno. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno. Mortalidad será transformado a inmortalidad. Nunca para morir. Un cuerpo nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no vivo. ¿De qué estamos hablando? Que dice la palabra de Dios en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os odian y os persiguen. ¿Por qué y cómo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Juan 13:35 dice esto: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Nosotros estamos leyendo la palabra, estamos yendo por los evangelios. Dios tiene un mensaje, quiere hacer sanidad en este cuerpo, su iglesia. Y en esto conocerán todos. ¿Quién? Todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieses amor los unos con los otros. Esto es el amor agapeo, que es contrario a esta carne, que es contrario a este mundo. La naturaleza no viene de este cuerpo, sino viene de Dios. Por eso nosotros somos cristianos, que somos nacidos de nuevo. Yo estuve, antes de salir de la oficina, yo estaba pensando en qué hermoso día. Dice la palabra de Dios que todos los días mis misericordias para ustedes son nuevos. Así como amaneció el sol este hermoso día, dice Dios a ustedes y a mí, Alex, es un nuevo día. Es una nueva oportunidad. Y si quieres yo te cambio para que tú seas conformado
a mi imagen. Mateo 5:45, siguiendo con el texto clave de esta mañana, dice esto: de esta forma estarás actuando como hijos de vuestro Padre. De esta forma estarán actuando como hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace salir qué? ¿Qué hace salir qué? Su sol, dice la palabra de Dios. Yo tenía que ir a otras referencias, fui a otras versiones de la palabra de Dios y dice la palabra de Dios, su sol, es de Él. Toda la creación es de Él. El mundo, el sol, usted. Dice aquí la palabra de Dios, de esta forma estarán actuando como hijos de vuestro Padre. De esta manera nosotros vamos a actuar como sus hijos si amamos a nuestro prójimo. Aún no solamente eso, pero si amamos a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen la vida difícil, amarlos. Y dice la palabra, de esta forma estarán actuando como hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, que hace salir su sol, es de Él. Y nos comparta a nosotros, nos da a nosotros su sol. Dice la palabra que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre los justos y los injustos. El hombre más peor en todo este mundo. A lo mejor vive afuera y en cuando amanece y él se levanta, un nuevo día y el sol le da la cara, la lluvia cae sobre él, cae sobre él y él tiene las comodidades de la vida. Dios está dando algo de comer, Dios está guardando de ellos. El más peor, dice la palabra, porque hace salir su sol sobre malo y bueno, y que se llueve sobre el justo y el injusto. La evidencia de qué bueno Dios es. La evidencia de su paciencia para nosotros. La evidencia de su misericordia sobre nosotros, no dándome a mí lo que yo merezco, sino teniendo paciencia sobre mí y teniendo gracias sobre nosotros, que nos da aún no merecerlos, pero Él nos da. Él es la evidencia. El sol, la lluvia es evidencia de su amor para nosotros. Seguimos en Mateo capítulo 5, siguiendo con los versículos, dice esto: porque si amas a los que os amen, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los gentiles, iglesia, el mundo? ¿No hace lo mismo? ¿Qué dice aquí? Dice, porque si amas a los que os amen, ¿qué recompensa hay? Trátame bien y te trato bien. Trátame mal. Ahí cambia la cosa. Aquí dice, porque si amas a los que os amen, ¿qué recompensa tienes? Pero teniendo y dando a uno que no tiene, eso es el Espíritu de Dios. Dice, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Nosotros somos diferentes. Nosotros debemos de vivir diferente. Somos hijas y hijos de Dios. Él, ¿quién nos está llamando a hacer? Orar por los que nos persiguen. Para la humanidad esto es muy común.
como dicen en inglés, hay un dicho, ráscame la espalda y yo te rasco la espalda. Tú haces esto, yo hago esto, para tu beneficio, para tu provecho. Pero tiene que ser, el mundo dice, tiene que ser que me beneficie a mí también y no solo a tú. Dame y te doy. Haz bien a mí y yo te hago bien a ti. Pero si me haces mal, ahí cambia. Ahí cambia. Eso es el camino del mundo. La gracia de Dios sobre mí. Él como me trata a mí. Él como tiene misericordia, paciencia y gracia sobre mí. Entonces dice, Dios, lo que yo te he dado, hijo, da. ¿Qué hiciste tú para merecer lo que yo te he dado? ¿Por qué lo mereces? Por mi gracia, por mi misericordia, por mi paciencia. Haz lo mismo. ¿Cómo lo hago? Por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Hacer el bien y no esperar una recompensa. Déjalo ahí. Amar y dejarlo ahí sin una palabra, pero yo te hago bien, pero no, que no haya un pero. Tú haz lo que Dios, tu Padre, te está pidiendo hacer. Le doy gracias a Dios porque Él me trajo a este versículo. Después del 46, el 47 dice, en Mateo 5, 47 dice, si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles, el mundo, los pecadores? ¿Qué dice aquí? Esto es para mí, esto es para la iglesia. Dios tiene una palabra y hay que decirlo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, si saludan solamente a sus hermanos, iglesia. ¿Ves? El Padre Celestial está hablando con sus hijos. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, está hablando a sus hijas y a sus hijos. Y dice esto, no yo, la palabra de Dios. Este mensaje es para mí. Y hay que tomarlo para cada uno de nosotros. Tomarlo. Dice, oh, ese fue por esta persona. O ese me está echando No, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Ya saben cómo hacemos y leemos la palabra de Dios. Nosotros vamos por lo que va. Y cae cuando cae. Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Si el mundo hace lo mismo. Cristiano dice, ¿no hacen lo mismo los gentiles, el mundo, los pecadores? No hacen lo mismo, saludan a sus hermanos, pero ese, no. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, es tan difícil humillarme, es tan difícil perdonar o pedir perdón. Es tan difícil para mí, mi orgullo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que no haya un pero. Que no haya, te voy a pedir perdón, pero no. Dios no nos puso peros. Dios nos dijo, te voy a salvar, te voy a dar el cielo, pero el amor incondicionalmente. Tú eres mi hijo, yo te amo. Y yo me di por ti en la cruz. Ven, hija, ven.
El buen samaritano, hablamos de él la semana pasada. Y el sacerdote vio el samaritano, el enemigo, herido, ya dejado, el samaritano a este judío herido, lo dejaron para muerte, y el samaritano vino y lo curó. Que era su enemigo, ellos no vivían, no compartían juntos. El sacerdote vio a su hermano judío y cruzó la calle y se fue. El levítico vio a su hermano y cruzó la calle y se fue. Pero el samaritano, Dios está pidiendo que nosotros seamos el samaritano. Mi hermano, mi hermana, acuérdense que el sacerdote, ese era su hermano. Eso era su sangre. Y lo dejó por muerto y cruzó la calle. El levítico eran de la misma raza, eran sangre, y cruzó la calle y lo dejó. Y lo que Dios está pidiendo de nosotros, no solamente con nuestros hermanos, pero aún con nuestros enemigos, que nosotros seamos el samaritano, ayudando. Dice la palabra de Dios en el 47, regresemos a eso, y dice, y si saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Por qué más? ¿Por qué nos pide más Dios? ¿Por qué dice, qué hacen de más? ¿Qué están haciendo diferente? Déjenme decirles, hacer algo de más, porque tenemos algo más. Lo que ellos no tienen, nosotros lo tenemos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Por qué Dios está pidiendo más de nosotros? Porque somos sus hijos. Y tenemos algo que ellos no tienen. Y deben de ver que nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, porque nosotros tenemos algo más. Nosotros tenemos que ser diferentes. Dios va a mover el corazón de cada uno de nosotros para ser diferentes. Hay un arrepentimiento dentro de nosotros cuando nosotros venimos a conocer a Cristo. Hay un arrepentimiento donde nosotros decimos, el arrepentimiento quiere decir, estoy caminando de esta manera y ya voy a cambiar y voy a seguir a Cristo. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. El que fue colgado, fui crucificado con Cristo en la cruz. El arrepentimiento es yo vivo así y yo cambio de mi ser y sigo a Cristo. ¿Por qué algo más? Porque nosotros hemos arrepentido, somos arrepentidos o no. Sí. ¿Por qué nosotros pide Dios más de nosotros? Porque nosotros ya dejamos de la envidia, ya dejamos del celo. Ese hombre murió en la cruz con Cristo. Hay arrepentimiento, nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha limpiado. Ahora, hijo, ve y representa tu familia bien. Tú eres heredor de todo lo que es mío. Para usted, sale, hijo, ahora representa a tu padre bien. Que tú seas el heredor, hija, y representes y cuidas de las cosas espirituales. Somos renovados por medio de Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y dice, y saludan solamente a los hermanos. ¿Qué hacen más? Y Dios nos está enseñando
qué hacer y cómo hacerlo y el poder de hacerlo, porque nosotros tenemos un futuro de esperanza y ellos no. Nosotros debemos de ser ese ejemplo. Sigamos en el 48. 48 dice esto: ser pues vosotros qué. Mira, ¿qué está pidiendo Dios de vosotros, de mí? Dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice? Ser pues vosotros qué. A ver, vamos a decirlo juntos. Dice la palabra de Dios, dice, ser pues vosotros qué. Perfectos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué está pidiendo de usted? Dice aquí la palabra de Dios, Jesucristo hablando a la iglesia y al pueblo de Israel y también a los gentiles, y Él les dice esto: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y cuando nosotros, para entender esto, dice uno a su hijo, a su hija, ¿qué es lo que queremos de ti, hijo? Lo mejor. Que estudies, que trabajes, que hagas lo mejor en tu vida. ¿Qué es lo que Dios Padre quiere de nosotros? Que nosotros seamos perfectos. La meta, mira, escuchen, la meta de Dios, hijo, hija, esto es lo que quiero de ti. Lo mejor. Yo quiero que ustedes sean perfectos. No voy a decir, pues nomás hay menos, ahí está bien, hijo. No. Dios nunca, su visión para nosotros, su amor para nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ser perfecto, hijo. Eso es lo que quiero de ti. Mi meta para tu vida es que tú seas perfecto. Ser pues vosotros perfectos como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo está revelando a nosotros la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Lo somos? No. ¿Pero qué es la meta? Ser puesto en la imagen de Cristo. No va a bajar, eso nunca va a bajar. Dios, si algo en nuestra vida es firme, que no cambia, el cuerpo cambia, el tiempo cambia, el trabajo, el lugar donde vivimos, todo cambia. Nuestros hijos crecen, todo cambia. Pero hay algo que nunca va a cambiar y es Dios. Y Él lo que dice es ser perfecto. Así como vuestro Padre es perfecto. Lucas 6:36 dice esto: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Él no nos da lo que merecemos. Y dice, ustedes no den lo que merecen, al contrario, perdonar, orar. Lucas 6:36 dice esto: pues, ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Venimos aquí, es como un estudio, es como una palabra de Dios, entendiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Por eso les digo, hermanos, siempre hay un énfasis en que ustedes apunten estos versículos. ¿De qué hablamos? Solamente apunte. Lucas 6:36.
Romanos 3:22. Y otra cosa que esto hace es que ustedes están utilizando su Biblia. ¿Dónde está Romanos? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Apocalipsis? ¿Dónde está? Y ustedes están trabajando lo más precioso de sus vidas. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra justicia, nuestra perfección viene de aquí. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Nuestra justicia, la santidad, la perfección viene de la fe que nosotros tenemos en Cristo por medio de su sangre. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia entre esa persona y yo. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, pero para que todos vengan a la salvación donde hay perdón. Déjeme terminar con este versículo. Dice, y la justicia de Dios es por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, hermanos, entre nosotros el pecador, dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o lejos de la gloria de Dios. ¿Ves? Si yo digo hoy día, ¿quién aquí no ha pecado? ¿Quién aquí no es pecador salvo por medio de la gracia de Dios? Y si uno se atreve a levantar su mano, ya falló porque es un mentiroso. Nosotros somos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos o lejos de la gloria de Dios. Somos salvos por medio de la gracia. Somos salvos por medio de su misericordia, no dándonos lo que debemos de tener. Mateo 6, entramos en Mateo 6, 1 y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y Él está diciendo, pero cuando hacemos lo bueno, cuando nosotros tenemos misericordia, cuando nosotros estamos haciendo algo en amor, dice Dios o Jesucristo, esto, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrá recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando lo hagan, no dejen que no llames atención. Mira, hermano, estoy dando tanto dinero aquí. Estoy poniendo esto, o queremos que... Por eso el pastor no quiere ver el diezmo, no quiere ver la ofrenda, no quiere ver estas cosas. No quiero decir, por ejemplo, hermano, siéntate aquí. No. Por eso Dios nos dice, cuando haces estas obras, no vayas a dejar que otros lo vean. Y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para que ser visto de ellos. De otra manera no tendrá recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Un comentarista dijo esto, dice, o no contradice este versículo a Mateo 5:16, así alumbrará vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Espérate, pastor, estás diciendo esto, pero también dice la palabra de Dios
que ellos pueden ver tus buenas obras. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:1, déme leerlo una vez más, entonces voy a leer lo que dice el comentarista. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para que ser vistos de ellos, y de otra manera no tendrá recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Y el comentarista dice esto, ¿no es contrario esto? Mateo 5:16 dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿De qué lo quieres? ¿De quieres que no los haga para que no se den cuenta? ¿O quieres que yo sea un testimonio para que todos vean y glorifiquen a mi Padre? Aún los cristianos deben de ser vistos haciendo la buena obra. Dice el comentarista, estoy de acuerdo con él. Dice, aún los cristianos deben de ser vistos haciendo buenas obras. No deben de hacer buenas obras solamente para ser vistos. Cuando hacemos buenas obras para obtener la atención y los aplausos de los hermanos, de los hombres, si su atención y sus aplausos son nuestra única recompensa, aún los cristianos deben de ser vistos haciendo buenas obras. No deben de hacer las buenas obras solamente para ser vistos. ¿Ves? La diferencia es, debemos de hacerlo, pero no hacerlo para ver quién me está viendo, para que vean. No. La advertencia de Jesucristo es no para impresionar a los hermanos, no impresionar al mundo, no como los fariseos. El trato del motivo es para los aplausos de los hombres, es para ser visto de los hombres o es para la gloria de Dios. El que da al pobre, Proverbios 19:17 dice esto, el que da a los pobres presta al Señor. Hay hay algo distinto en esta frase, en este versículo. Dice, y el que da al pobre, tú diste y ya no es tuyo. Yo cuando doy algo, cuando uno da un regalo, tú lo das y ya no te pertenece. Aún cuando ellos te dan algo y tú haces algo y dices, oh, no, me lo diste, ¿verdad? Y esto es lo que quiero hacer con ella. Dice la palabra de Dios, y el que da al pobre, ¿qué está haciendo? Prestándolo al Señor. Y Él les dará su recompensa. Yo le doy esto al pobre. Sin alabanza, sin aplausos, que no se den cuenta la gente. Yo hago esto y yo lo doy y ya no es mío. Pero Dios dice la palabra de Dios, pero eso es un préstamo a Dios. Dios está mirando. Y dice la palabra de Dios, y Él les dará su recompensa. La honra se da al que no lo está buscando. Déjeme decir eso una vez más. La honra se da al quien no lo está buscando. Yo no hice esto para que haya un aplauso. Yo no hago esto. Y la honra de Dios, Dios va a honrar, Dios va a dar para atrás. Porque Él sabe por qué lo hago. Cada pastor que yo conozco no quiere ser pastor. Y uno que quiere ser, no lo debe de hacer. Porque Él está buscando el lugar, el puesto, el honor, todo esto. Y el que no quiere la honra, el que no quiere es el llamado.
¿Se acuerdan de Gideon? ¿Dónde estaba él cuando Dios lo estaba buscando? ¿Saben? Ven a David, ¿dónde estaba David, el rey David, cuando ellos estaban buscando el próximo? ¿Dónde estaba? Ellos ni lo contaron. Él estaba haciendo su obra ahí con las ovejas, cuidando de ellos. Y Samuel dijo, ¿no tienes otro hijo? Porque digo, este no. Entonces Samuel dijo, ¿no tienes otro hijo? Y dijo, pues hay uno. Pero él está afuera cuidando a las ovejas. Y Dios llama. No es una posición que uno quiere. Una vez más, honra se da a aquellos que no lo buscan, que no lo están esperando. Y serás bienaventurado, dice Lucas 14:14, dice Lucas 14:14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quién son ellos? Los pobres. Déjame leerlo así. Y serás bienaventurado porque los pobres no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios quiere hacer una obra. Dios nos está hablando. Hijo, compórtate bien. Lo que quieres hacer en el poder del Espíritu Santo, vamos a lograrlo. Uno quiere y Dios puede. Nosotros tenemos que pedirle, Dios, hay cosas en mi vida que hay que caminar, que hay que cambiar. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a ponernos de pie.